Buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. Está en curso una nueva ley agraria que brindaría un mejor trato a las empresas agroexportadoras y a los pequeños agricultores. La industria agroexportadora, con 250.000 hectáreas de cultivos irrigados, es una historia de éxito y la segunda generadora de divisas detrás de la minería. Esta noche conversaremos con 3 expertos sobre las dificultades que enfrentan varios proyectos de irrigación en marcha y sobre nuevos proyectos de irrigación, su potencial y cómo evitar que los problemas se repitan. Me acompañan Reinaldo Gilbeck, empresario agrario, expresidente regional de Piura y actualmente vicepresidente de la Asociación de Productores Agroindustriales de Piura. Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura y Riego y presidente del Instituto Crecer. Y Daniel Lozada, agricultor y ganadero arequipeño, expresidente de la Sociedad Agrícola de Arequipa. Muy buenas noches a los 3. Buenas noches. Es bien grato tenerlos acá. A ver, Reinaldo, comencemos. Poechos es una represa de 1.000 millones de metros cúbicos que se ha colmatado y solo retiene 40% de su capacidad. ¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Es viable descolmatar 600 millones de metros cúbicos o existen otras soluciones más rápidas, distintas a la descolmatación? Las represas, cuando son construidas en el cauce de un río, normalmente se van a colmatar. De hecho, la represa de Poechos, cuando se hizo originalmente hace 50 años, se previó que el año 50 se tenía que repotenciar la represa. Es decir, se sabía que se iba a colmatar. Y es más, los constructores plantearon una solución, que era elevar el dique, la corona del dique, 5 metros. Hoy día está en la cota 108 metros sobre el nivel del mar. La idea es llevarla a la cota 113 metros sobre el nivel del mar. Y esto ayudaría nuevamente a recuperar casi 700 millones de metros cúbicos, que ahora actualmente solamente tiene 400 que podemos llenar con las justas, ¿no? Entonces, esa es la solución a corto plazo que deberíamos aplicar. Descolmatar una represa de ese tamaño no se ha hecho en el mundo y es muy difícil, no hay tecnología que lo hayan podido lograr. Entonces creo que hay que enfocarnos realmente en la solución que se hizo cuando los constructores de la represa la plantearon, que es elevar el dique 5 metros. Pero al final de cuentas se colmató, se eleva el dique, pasan los años, ¿se volverá a colmatar nuevamente? El corto plazo es cambiamos el nivel de aliviadero por unas compuertas modernas que permiten ahora llenar la represa en una operación a la cota 106. Si llenamos la cota 106, permite en este momento llenar casi 160 metros cúbicos más, millones de metros cúbicos más. En el corto plazo era levantar digamos, la corona del dique, pero sí hay que explorar medidas a mediano y largo plazo, como es, por ejemplo, reservorios satélites. Es decir, hay cuencas en aguas arriba del río Chira, donde se puede ubicar represas que podrían, digamos, almacenar agua y de esa manera, pues, alimentar la represa cuando esté ya más baja, ¿no? Eso sería a largo plazo. Pero hacer esa ejecución, esa infraestructura, nos va a llevar 10, 15 años, como es el país, como son las inversiones en este país. Entonces, pero hay que empezar ahora, ¿no? O sea, brevemente, ¿es inevitable entonces que una represa se colmate? Cuando se hace en el lecho del río, sí. Cuando normalmente una represa, cuando tiene una cuenca natural y logra usted desviar el río y desarenar la alimentación a la represa, esa represa tiene mucho más duración. De hecho, San Lorenzo, otra represa de Piura, que tiene 65 años, no tiene ese nivel de colmatación, ¿no? Daniel, el proyecto Majes Iguas 2 está paralizado desde el 2017 y su avance físico es muy limitado. Casi cero. En unos días se define el país que será la contraparte del acuerdo de gobierno a gobierno para reiniciar los trabajos de puesta a punto de las obras existentes, la continuación del túnel de derivación y la presa. ¿Qué papel ha jugado el gobierno regional de Arequipa a lo largo de tantos años y quién será la contraparte peruana en el acuerdo de gobierno a gobierno? Gonzalo, realmente esta es la historia de un sueño que se convirtió en pesadilla en la región de Arequipa, porque Majes Iguas 1 fue hecho a un altísimo costo, más de 1.200 millones de dólares del año 70, por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, por el Majes Consortium, que fue la asociación de varios países. El principal era Suecia, Sudáfrica, y fue un gran emprendimiento que
hizo realidad la represa de Condoroma y la irrigación a través de un canal de aducción de 113 kilómetros, 88 kilómetros de túneles y el saldo de canales abiertos, pero que no recibió mantenimiento desde su inauguración en los años 80 hasta este año. Somos más de 45 años que un canal diseñado para transportar inicialmente 36 metros cúbicos por segundo, que era la necesidad para Majes 1 y Majes 2, terminó por diversas quiebras, diversos temas de roturas, porque está en un lecho, en una zona sísmica. El Sabancay está en erupción hace 10 años al costado. Tenemos la zona de Chivay, que toda esa zona es sísmica. Ha habido sismos, roturas, que ha obligado a hacer reparaciones momentáneas que se convierten en eternas, como son las cosas de nuestro país, que han angostado, han ahorcado el canal y ahora conduce máximo 12 metros cúbicos por segundo, matemáticamente en la tercera parte. Con esa conducción, Majes 2 es imposible de hacer. Es como decíamos en reuniones anteriores, es un cuentazo, porque no hay el agua, la zona en la cual está construido el canal es una zona totalmente sísmica, no había mantenimiento, había maquillaje, obras de resanamiento con cemento y espátula que salvaron la emergencia, pero lo han inhabilitado el canal. Eso es en la cuenca del río Colca, que es el que alimenta y va a alimenta Majes 1, va a alimentar Majes 2. Necesitamos la reconstrucción de una represa de cuenca intermedia en el río Siguas, que es sostenibilidad y seguridad al proyecto 1 y el proyecto 2. Bueno, está bien complicada la situación, ¿no? Muy complicada, pero lamentablemente, felizmente, disculpa, hemos salido del túnel de la oscuridad con el traspaso del proyecto del gobierno regional hacia el gobierno nacional, porque las herramientas de financiamiento y de negociación con el mundo las tiene el gobierno central, no el gobierno regional, lamentablemente, y no tiene la capacidad de endeudamiento que tiene un gobierno central versus lo limitado que es para un gobierno regional acceder a un financiamiento de otros $1.000 millones, ¿no? Sí, he escuchado comentarios en el sentido que proyectos de esta envergadura y complicados no debieran estar en manos de gobiernos regionales que no se caracterizan por tener y lo más triste, la Gonzalo, calificación. disculpa que interrumpa, y lo más triste es que han habido 13 adendas en 14 años y todos los peruanos sabemos de memoria qué significa una adenda, sobre todo los arequipeños, en cuanto a corrupción, ineficiencia y sobre todo hubieron obligaciones del concesionario que eran inicialmente Cobra Cosapi, el consorcio inicial, que fueron devueltas monetariamente en responsabilidad al gobierno regional, encareciendo el costo para el Estado y aliviando las obligaciones naturales, contractuales del concesionario. Juan Manuel, se habla de una posible gran inversión china de más de 4.000 millones de dólares que podría tener sinergia con el puerto de Chancay en un megaproyecto de irrigación de 200.000 hectáreas en Nazca y Carabeli denominado Pampas Verdes. ¿Le encuentras potencial o es utópico? ¿Y qué modalidad sería la más adecuada si se llegara a dar el caso? Bueno, sí, efectivamente es un sueño también. Está en una cartera de proyectos que manejaba el Instituto Nacional de Desarrollo, el INADE, ¿no? Allá por los años 70, creo, si no recuerdo mal, 80. Y estaba justamente el Pampas Verdes, que es un trasvase del río Pampas, que está en el lado de la Purímac, para pasarse hacia nuestra cuenca occidental y regar estas 200.000 hectáreas. Suena maravilloso y en verdad las tierras están ahí, yo las he visto, son planas, tienen todas las condiciones. Si el agua llegara, vamos a tener ahí un emporio muchísimo más grande que Chavimochi, Majes y todos sumados, ¿no? Sin embargo, el tamaño de inversión es complejo, ¿no? O sea, estamos hablando de 3.500, 4.000 millones de dólares, ¿no? Y ya tenemos historias aquí largas, ¿no? Creo que si no recuerdo mal, Olmos duró como 90 años para construirse. Creo que Alto Piura también debe tener una cantidad muy grande de años, Majes, etcétera. Entonces nosotros, digamos, construyendo grandes represas no hemos sido muy eficientes. Se apeló por las APPs, que creo que es la mejor solución que se ha podido encontrar de las que habían a mano, porque de mi punto de vista, el que vaya a la construcción amarrada con la operación y mantenimiento es una buena idea.
¿no? Quedarse con alguien que luego opere y mantiene y además asume los riesgos de todo el tema de la construcción. Pero en un proyecto como este, que yo lo compararía efectivamente con Chancay, en realidad ya estamos hablando de otro tipo de proyecto, ¿no? Donde aparece más, yo diría ahí sí, la presencia de un gobierno como China, ¿no? y que de hecho lo ha ofrecido, ¿no? Entiendo que en algunas de las conversaciones ya se habló de un proyecto de ese tamaño, porque claro, China también está buscando posicionarse en América Latina como el gran promotor de inversiones de envergadura e infraestructura. Está el puerto, están hablando del tren bioceánico con Brasil y obviamente pues un proyecto de infraestructura para riego sería pues espectacular. Y si a eso le sumamos también una propuesta que salió en algún momento de un tren que vaya por toda la costa, pues, o un canal incluso, también hablaron de un canal para llevar agua hacia otros lugares donde hoy día no tenemos capacidad de trasvase. Y bueno, nuevamente, si alguien lo puede hacer, es China. Ellos tienen un canal que se llama el Canal Norte, tiene 4.000 kilómetros de largo y es navegable. Y tiene además una de las presas más grandes del mundo, que es la presa de las Tres Gargantas. Entonces, capacidad de ingeniería, de inversión, los chinos. Ojalá se interesaran otros países. Estados Unidos también tiene una gran experiencia en materia de inversiones en este tipo de proyectos. Sería fabuloso, pero es algo que creo que todavía, si bien es una buena idea, es un sueño maravilloso, creo que todavía está en esa condición. Creo que todavía falta mucho para ver que esto aterrice en un proyecto ya con ingeniería, con financiamiento y podamos tener un cronograma de ejecución. Por el momento yo lo vería más o menos en ese sentido. Pero no hay que tener temor al crecimiento de la oferta de tierras, ¿no? Yo creo que no. Estamos en un lugar, digamos, en la geografía mundial espectacular. Tenemos pues 83, 84 microclimas de los 105 que hay en el mundo. Ya estamos posicionados entre los 10 principales productores de alimentos del mundo. Somos un gran exportador de ya varios productos, paltas, uvas, arándanos, etcétera. Siempre hay este temor de que una gran masa de tierras puede complicar porque podemos empezar a tropezarnos en las ofertas. Pero creo que para eso está la capacidad pues, de inversión también en tecnología, y sobre todo diversificar mercados. Hoy día tenemos una potencia de apertura de mercados que es de otro mundo, distinta a la que teníamos 40 o 30 años atrás, ¿no? A partir de del cambio de la Constitución, que hay que reconocer, y de la mirada del país hacia abrirse hacia el mercado, lo único que hemos tenido son éxitos en el sector exportador. Claro, yo he escuchado la pregunta, y si duplicamos la producción, ¿a quién le vamos a vender? Pero duplicar la producción toma años. Encontrar nuevos mercados también toma años. Eso va de la mano. Reinaldo, en Piura hay mucha agua entre enero y julio y con frecuencia ocurren calamidades, pérdidas de cultivo por inundaciones. Pero en los 5 meses restantes del año hay estiaje. Puede haber serios problemas por la falta de agua. ¿Qué se ha hecho en Piura para enfrentar esta vulnerabilidad que le afecta una y otra vez cada cierto número de años? En Piura hay 6.000 millones de metros cúbicos en un año normal, se generan. Y solamente podemos utilizar por las 2 represas que tenemos ahora 2.000. Es decir, hay 4.000 millones de metros cúbicos que van al mar. Pero esto ocurre efectivamente, los primeros 6 meses del año son copiosos, abundantes de agua, y los últimos, digamos, de la época entre agosto y diciembre, es la época del estiaje, es la época en la cual justamente las represas deberían ayudarnos a pasar el tiempo, ¿no? Puechos tiene 50 años y poco se ha hecho para recuperar, es decir, ya se planificó desde que se inició que al año 50 se tenía que tener ya una nueva represa o repotenciar la represa. Pero durante años ha pasado que no ha podido trabajarse en ese tema. Y Puechos es importante, Puechos es el principal, digamos, fuente de empleo que genera en Piura, que es la agricultura. Son 150.000 hectáreas, muchas de ellas ya de agroexportación, que generan un montón de beneficios. Entonces, la importancia, además, son como 37 o 40 megas que genera ya, también es importante, aporte de energía a la región. Y aún así no ha habido una planificación que haya previsto recuperar Puechos en la época que tiene que prevenir, como es ahora. Eso nos está pasando una factura, nos puede pasar una factura enorme. El año pasado ya hemos tenido una sequía que se cerró Puechos, se acabó el agua. 2 meses, pérdidas enormes, 150.000 hectáreas en peligro. Hemos perdido mucha plata los agricultores y eso obviamente nos puede pasar este año. Entonces, Puechos, como yo hablaba siempre, no solamente genera el tema de la agricultura, sino también lo que usted dice que es vulnerabilidad. Por ejemplo, el Valle del Chira, si viene una creciente
de unos 8.000 metros cúbicos por segundo y no tenemos la manera de poder almacenar, capacidad de almacenar esta corriente, vamos a tener que abrir la represa y esos 8.000 metros cúbicos pueden destruir el Valle del Chira y va a ser una catástrofe. Entonces, no solamente es agricultura, Pecho, sino también es el tema de vulnerabilidad. Y eso no lo está viendo. Es una emergencia que tenemos ya en Piura, la recuperación de Puecho. Es una urgencia ya importante para recuperarla, ¿no? Por todo, por la agricultura y sobre todo también por la vulnerabilidad de estos valles, ¿no? Pero no han aprendido las lecciones, parece. Puecho sufre lo que sufre el país, ¿no? Que es la falta de planificación, definitivamente. Es lo que decíamos el otro día, no hay, por ejemplo, Chancay no tiene acceso, el aeropuerto no tiene acceso, y eso está el tema de falta de planificación, es decir, cómo estas grandes infraestructuras que son el apoyo para el desarrollo no tienen o no están pensando en el tema, el gobierno no ha planificado realmente la recuperación, ¿no? También posiblemente políticos que estén a la altura del reto de desarrollar un país y no pensando en su propio interés, como de costumbre. Daniel, en el curso de una nueva ley agraria, se establecería que las empresas agroexportadoras pagarán un impuesto a la renta de 15% del 2026 al 2035. Sin embargo, la prensa y analistas opinan en contra, señalando que es un apoyo innecesario porque la agroindustria ha seguido creciendo desde que Sagasti derogó la ley agraria anterior en diciembre del 2020. Pero desde otro ángulo, ¿cuál es la importancia de una nueva ley agraria para los pequeños y medianos agricultores? Es importante porque todos hablamos de asociatividad en el Perú, es el trauma que tenemos, ¿no? Pero la gran asociatividad que ha logrado la industria agroexportadora a través de cadenas productivas a nivel nacional para acopiar productos que oferten nuestra maravilla de frutas y verduras permanentemente durante el año, es un reto para los productores nacionales, para los que estamos en el agro. Se resulta ridículo. Te respondo con un ejemplo, Gonzalo. Estamos hablando de 2.000 millones al año que se perderían en la diferencia de impuesto a la renta entre el 29,5% y el 15% de las 7, 15, 20 agroexportadoras. Y no vemos cómo el Estado distrae más de 6.000 millones de dólares al año en la construcción de la refinería de Talara, que no tiene ningún efecto de riqueza rural, que no tiene ningún efecto en la construcción de una sociedad rural, repito. Empobrece al país. Empobrece al país y no genera riqueza y no genera recursos para seguir catapultando nuestra patria. Todos nos enorgullecemos que somos primeros en arándano, muy cerca de ser primeros o ya primeros en uva, de mesa, palta, ni qué decir. Estamos orgullosos, pero eso ha sido una siembra de hace 25 años. Ha sido el producto de una política agraria que formalizó el agro, porque esta ley ante todo es formalizadora de los pequeños y medianos que tenemos el derecho de entrar en el círculo virtuoso de la formalidad y tenemos el derecho de acceder al sistema financiero y no ser víctima de la usura, víctima de los préstamos gota a gota, que en el agro se pagan en mi zona 47%, 38% de interés. Es terrible el costo financiero que tenemos. Eso es un tema grave, pero el tema más grave es que la titulación de nuestros predios, nuestras tierras, de los chiquitos y medianos, estamos al 98% de deficiencia. ¿Qué puedes armar, qué empresa puedes lograr teniendo una herramienta muerta en cuanto a la titulación, teniendo terrenos, tierras, con inversión privada propia, para irrigar, para hacerlas productivas, y que no puedes formalizarla, no puedes presentarla al sistema financiero como una palanca para créditos y para seguir en la construcción de capital? Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en el segundo bloque de 4 a la N conversando sobre agricultura e irrigaciones. Juan Manuel, el ministro Salardi presentó una cartera de 22 proyectos de irrigación con una inversión estimada de 24.000 millones de dólares para ampliar las agroexportaciones en más de 1.100.000 hectáreas, duplicarlas en el corto plazo e impulsar el empleo. Según dijo, los proyectos serían promovidos mayormente
en asociaciones público-privadas. ¿Te parece realista esta enorme inversión o cuáles son los proyectos que tienen posibilidades en los próximos años y de cuántas hectáreas hablamos realistamente? Sí, antes que hablar de esto, quisiera complementar un poco lo del tema de la ley agraria, porque me parece que es importante. Muchas personas, he estado leyendo, hablan sobre ya fue suficiente, eso es lo que repiten muchos, ¿no? Y yo pregunto, ¿sobre qué base? Lo dijiste bien hace un momento, hablaste de 250.000 hectáreas, pero tenemos 11 millones de hectáreas en el Perú, en agricultura. Obviamente no todas van a ser agroexportadoras, no estoy diciendo eso, pero tenemos todavía grandes potencialidades en la Amazonía, grandes potencialidades en los Andes, que justamente están empezando a construir cadenas de valor con los agroexportadores de la costa, que están encontrando que justamente hay productos que si los sembramos en costa, entramos en un problema de ventana y que más bien lo que vamos a hacer es sembrar en otros lugares que tienen salidas distintas y por lo tanto tengo más tiempo, que le llamo más tiempo en góndola, es decir, le ofrezco a un supermercado más meses del año con mi producto. ¿Pero dónde lo saco? No de la costa solamente, sino voy complementando con otras áreas. ¿Quiénes son los llamados a producir en esas otras ventanas? Los pequeños productores que tienen tierra, que tienen agua y que pueden engancharse a esta cadena de valor. Entonces, hablar de las grandes empresas es otro tema. Grandes empresas, parece que no conocen Chile, no conocen Argentina, no conocen Brasil, no conocen Colombia. Perdóname, yo sé que Reinaldo es exportador, pero aquí tenemos medianas empresas en comparación con esos países. Estamos en proceso de crecimiento, estamos en proceso de consolidación. Estas empresas lo que van a hacer es ampliarse hacia pequeños productores y lograr ampliar mercados para ellos, que hoy día son prácticamente monocultivos, agricultura familiar, dándoles pues otro valor a su tierra, trabajo, formalización. Entonces, estas grandes empresas son tractores. Entonces, no debemos verlos como enemigos. Muchos hablan como si fueran enemigos, dicen mercas, le dicen, ¿no? Probablemente hay algunos que tienen prácticas no muy saludables, que también los hay, pero la mayoría están en este trabajo permanente, como repito, de meter a los pequeños agricultores en una dinámica distinta. Es más, y con esto voy a terminar esta parte para pasar a responder tu pregunta, mucha gente que trabaja o tiene tierras en la sierra, en época que hay cosecha, viene a la costa a trabajar y está captando estas prácticas y cuando regresa está cambiando su forma de hacer las cosas y las productividades están mejorando en la sierra. Lo que nos falta para conectar con ellos es infraestructura, que es otra debilidad que tenemos, tanto en agua como en caminos sobre todo, y esas compensaciones requieren de mecanismos de incentivos como los que están proponiendo en la ley. Por lo tanto, ¿ya es suficiente? Yo no veo que sea suficiente. Falta. Yo creo que más bien nos falta hambre en el Perú, lo que necesitamos es más. Y lo que haría ampliaría el sistema no para la agricultura, para otros sectores, acuicultura, entre otros, que tienen potencial. No lo veamos como un privilegio, veámoslo como una oportunidad, como una política de desarrollo. Cerrando eso, te contesto a la pregunta. Yo creo que es una buena idea tener planes y hay que mirar a largo plazo. Estos 22.000 millones no se va a poder hacer esto de ninguna manera en cortísimo plazo. Para que tengas una idea, todos los proyectos de irrigación sumados en la costa del Perú son más o menos unos 10.000 o 12.000 millones de dólares que se han hecho en casi 50 años promedio. Entonces, pretender hacer 22.000 en poco tiempo lo veo difícil, pero sí creo que es bueno y además eso nos da también la oportunidad de ir poco a poco construyendo mercados e ir incorporando tierras para tampoco tener de golpe todas las tierras y generarnos un problema, digamos, de mercado. Entonces, yo creo que sí es interesante y yo creo que sí es posible. Y no solamente me concentraría en costa, sino también en sierra y en selva, porque mucha gente cree que en Amazonía no necesitamos agua. Los ciclos digamos, hídricos se están complejizando en todo el país. Mucha agua en poco tiempo, largos periodos de sequía. ¿Qué resuelve eso? Riego. La verdadera reforma agraria que tanto hablaba Castillo no está en la tierra, porque muchos creen, y bien lo dice. El minifundismo es lo que nos ha llevado a la crisis que tenemos en mucho de la agricultura familiar. Lo que necesitamos más bien es asociatividad. ¿Cómo lo hacemos? Riego. El riego es el único que puede hacer que la agricultura del Perú siga creciendo a paso firme y nos convirtamos realmente en un gran competidor a nivel internacional. Gonzalo, Juan Manuel, y la oportunidad brillante que tenemos es que tenemos agua en el Perú. Y el agua la botamos al mar. Cortito, Arequipa produce alrededor de 7.000 millones de metros cúbicos al año en en los Andes, en todas las cuencas. Solo podemos represar alrededor de 700.000. La cantidad de agua que botamos al mar es increíble. Y matamos, bloqueamos por el cobre, el oro, morimos. Mucha gente está muriendo ya por el oro. Y por el agua, nadie hace nada. Somos cómplices de ese derroche de recursos más importante para la vida, que es el agua. Reinaldo, continuando con el tema de, al principio
de la respuesta anterior, Juan Manuel habló de esta especie de animosidad contra la agroexportación, así como contra la minería, justamente, que son las actividades formales exitosas, que sirven de motor para dejar atrás la pobreza en el país, pero son satanizadas. La agroexportación en 2 décadas generó más de 1 millón de empleos rurales formales. Redujo la pobreza rural de 81% a 30%. Y es el segundo generador de divisas detrás de la minería. ¿Será que estos factores de éxito convierten a la agroexportación en un peligro para algunos grupos políticos? Puede ser, pero realmente yo comparto la idea que dice Juan Manuel plenamente, ¿no? Creo que lo que dices tú, Gonzalo, que es realmente la agroexportación está sacando de la pobreza a mucha gente en la parte rural. Y creo que esto puede ser pues un tema clienteaje político que puede haberse opuesto para ese tema, pero creo yo que tenemos que apoyar el tema, ¿no? Yo soy totalmente testigo de que la agricultura de agroexportación, por ejemplo, donde hay este tema, hay pleno empleo en la zona rural, ha detenido la migración a las ciudades, por ejemplo, donde se genera más pobreza y además deficiente de los servicios básicos en las ciudades, gran problema, y eso lo ha detenido. Ahí la gente se queda en su casa, da la oportunidad de tener 2 o 3 ingresos formales por cada familia, con lo cual yo veo que va desarrollando la parte rural. Al menos donde estoy en Piura, esto está pasando. Y es algo positivo. Creo que esta agroexportación moderna está pasando, como dice Juan Manuel, esa tecnología y además la formalización y generando empleo a toda la zona rural. Y lo que pasa es que nos hemos equivocado antes. Antes el Estado lo que quería era formalizar la agricultura o unirlos o asociarlos. De acuerdo, decía, te voy a dar el tractor, te voy a dar la semilla y te voy a dar las horas de riego. Y ahí quedaban. Eso no prospera. Ahora la formalización viene del mercado hacia el agricultor. Es decir, el mercado es el que te va a jalar el motor del agricultor. Entonces, si viene alguien que tiene mercado y puede asociar a la gente ya con mercado, le va a transferir realmente el beneficio de lo que es exportar, el beneficio es buen negocio y el beneficio también de la tecnología, ¿no? Permíteme una pequeña interrupción, porque hablando sobre esos temas también políticos, se ha dado una conjunción un poco extraña, porque estoy viendo gente de izquierda, siempre radical y que siempre están en contra de lo que sea empresa, pero se han juntado con un grupo de técnicos, que yo los tenía más bien en otro lado, pero han coincidido por algo que no es exactamente lo mismo, y por eso quiero también ser muy justo, muy honesto. El lado izquierda está preocupado más siempre por el tema de las grandes empresas y que los problemas de grandes acumulaciones de tierras y la explotación, que es un cuento que eso ya no existe, y en agricultura yo no lo veo. Pero ahí están ellos y van a persistir, ¿no? No voy a decir nombres para no agrandar el tema, la discusión, pero otro día podríamos invitar a hacer un debate, sería muy bonito. Pero en el otro lado tengo a los técnicos que están preocupados por algo que es absolutamente válido, el déficit fiscal. Yo coincido, además soy economista, yo coincido, estoy de acuerdo. Ahí tenemos un grave problema, no podemos seguir haciendo crecer esta meta a como nos guste. Pero el problema no está en las exoneraciones del agro, el problema está en cómo estamos manejando el dinero del Estado. Tenemos una burocracia que crece, un Estado macrocefálico, que no da buenos servicios, que está metiendo sobreregulación. Generamos más empleo, claro, y para darles trabajo hay que poner más reglas, entonces hay que complicarle la vida al privado. Ahí está el gran problema, y sobre eso no decimos nada. La izquierda en particular menos, porque ellos ven al Estado como la fuente de empleo. Pero hay que sincerar las cosas. Si la preocupación es el déficit fiscal, veamos dónde hay que cortar incentivos que no funcionan, dónde hay que cortar burocracia que no sirve, pero no desmantelemos un sistema que ha funcionado muy bien y que ha hecho que el Perú crezca. De acuerdo. Daniel, el tema de la titulación de los pequeños agricultores es, creo, fundamental. Es fundamental. Creo que sería un punto de quiebre, pero uno se pregunta a qué se debe. ¿Es muy difícil titulizarse o, mira, lo que pasa es o de repente no es obligatorio registrar la propiedad y por eso nadie registra? O no sé, es difícil de comprender. Mira, realmente suena es escandaloso, es increíble que estemos con estos niveles de informalidad. Un tema tan importante como la titularidad, la propiedad de los terrenos. O es una costumbre. Esto viene de los incas. En la zona nuestra de sierra, de valles interandinos y de costa,
ha habido herencia de hace muchísimos años, que el uti possidetis, lo que tienes, se respetaba. Pero eso ya pasó. Son evoluciones de la parte legal y la parte económica que necesitamos adecuar a la modernidad. Es increíble, repito, que tengamos 98% de falta de títulos de propiedad en el agro, y eso es fácilmente solucionable haciendo una campaña masiva, nacional, de titulación de terrenos. Tal vez como fue el PET hace muchos años, Muy bueno. que fue una semillita que se abandonó, pero tenemos que seguir y persistir, al igual que en la promoción de cultivos bandera del Perú tan importantes como el cacao y el café. Todos los peruanos sabemos que el mejor café del mundo es el que viene de Ayacucho, a la zona sur de los países interandinos, y el cacao ni que se diga. Y el cacao no lo producen las grandes agroexportadoras, las grandes empresas de 1000 hectáreas, lo producen agricultores en medio topo, 50 árboles, 30 árboles, y esa capacidad y ese patrimonio que tenemos que diseñar políticas nacionales para sacarles el jugo y poder aprovechar los precios de $10.000 tonelada que tenemos en el cacao, de los $5.000 del café, y las ventajas que tenemos en cuanto a cafés nativos, orgánicos, que estamos desperdiciando, como desperdiciamos el agua. Si podemos desperdiciar el agua como lo estamos haciendo, cualquier cosa puede pasar. Una pregunta que me intriga, trato de entender. ¿Por qué no les interesa a los pequeños agricultores titulizarse? Si nos interesa, lo que pasa, yo soy pequeño agricultor, lo que nos pasa es que no hay mecanismos del Estado donde facilite y donde hay una noción de titulación. Hay reglas burocráticas inmensas, pero no hay una facilidad para que tu compañero agricultor pueda formalizar tu terreno en registros públicos de tu localidad. O sea, establecer los linderos es muy difícil. Es fácil, ahora sobre todo teniendo satélite, teniendo todo, es facilísimo. Falta voluntad política para arreglar las cosas, para empezar a trabajar. Porque ahora, todos sabemos que con tu celular puedes ubicar los puntos geodésicos, y que el Estado, con la cantidad de plata que tenemos, no puede hacerlo, es insultante. Bueno, ya comprendo un poco mejor el tema. Juan Manuel, una irrigación incluye una represa y su operación y mantenimiento, la conducción del agua a las tierras irrigadas, sea en un canal abierto o cerrado o por tubería, y la urbanización agrícola, es decir, la entrega del agua en los lotes de destino con la presión y el volumen contratados. ¿Qué cubre usualmente la tarifa del agua y qué se subsidia? ¿Y se recupera en el largo plazo la gran inversión realizada por el Estado? Bueno, en teoría se supone que la tarifa debe ser el costo marginal de largo plazo, que incluye incluso la inversión. Pero en realidad, en la mayoría de proyectos donde no hay APPs, donde no hay operadores que hayan entrado en este esquema, se fijan prácticamente a mano alzada, ¿no? Y es operación y mantenimiento a lo mucho, ¿no? Entonces, ¿qué se subsidia? Todo lo que es infraestructura, porque la infraestructura tiene una vida útil. Se rompen los canales, como dijo él muy bien, ¿quién lo repone? La tarifa que se paga no cubre eso. Entonces, por lo tanto, hay que volver a voltear al Estado y decirle, oye, el canal se malogró, ven a reparármelo de nuevo. Cuando en realidad, una vez que esa infraestructura está terminada, lo que debería hacer es que los que hacen uso del agua deberían pagar una cuota, una tarifa suficiente que también permita en el tiempo reponer parte de la infraestructura. Entonces, eso no se cumple. En los casos en que hay APPs... Es curioso, pero me llama la atención. Reponer. ¿Por qué no hablan de mantener? Para evitar tener que reponer. Bueno, para empezar, el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento alarga estas reparaciones. Van a existir siempre porque la infraestructura no es eterna, pero también debería haber la posibilidad de extenderle la vida a través del mantenimiento y luego en los momentos de reparación tener el dinero. Pero hoy día ninguna de las dos se da porque, como repito, se fijan tarifas muy bajas. ¿Pero por qué no se hace mantenimiento? Por varias cosas. Uno es por el tema de dinero y otro por las capacidades también, ¿no? En algunos casos hay gobiernos regionales... O es falta de costumbre nomás. O hay gobiernos regionales que mantienen, están a cargo de los proyectos y no tienen, creo yo, las capacidades suficientes para hacerlo, ¿no? Hay algunos que están en proyectos especiales, en el caso de, bueno, Chirapiur es uno, el Chavimoche era el otro, y Autodema, ya lo dijo él, no tengo que contarlo, él ha contado la historia ahí de terror. Sin embargo, los que tienen operación y mantenimiento dentro de una APP, entre comillas, deberían estar mejor. Claro. Y hay un tema interesante ahí, ¿no? Porque las tarifas que pagan son diferentes.
Y más allá del tema de infraestructura, quiero resaltar una cosa que es bien interesante. Es donde más se ha avanzado en tecnología para hacer mejor uso de riego, donde se ha ganado en eficiencia, donde tenemos productividades enormes, donde estamos haciendo agricultura por riego por pulsos, es donde el agua cuesta más. Porque el incentivo es, si me cuesta más caro, yo tengo que usarla mejor. Pero donde estamos teniendo pues estas ventajas de a mano alzada, ¿qué tenemos? Arroz. ¿Y qué está pasando en Puechos? Hay una buena, casi 25.000 hectáreas de arroz. Cuando tenemos problemas de agua, ¿cómo vamos a estar sembrando arroz en la costa, en el desierto? Ese tipo de cosas se dan porque no tenemos. Y 2 campañas al año. Y 2 campañas al año. Entonces, y además ahora en San Lorenzo también están sembrando arroz. Así es. Cuando era nuestro valle, yo soy piurano también, un valle de frutales. Entonces, las decisiones económicas se están tomando sobre la base pues, de señales equivocadas, porque también ahí no hemos tenido la capacidad de marcar una diferencia. Una cosa es el agua en el curso del río, que se dice es el agua de todos los peruanos, que es agua, es un bien público, pero otra cosa es cuando el Estado lo mete en una infraestructura, lo lleva por un canal y cuesta. En ese caso dejó de ser un bien público y pasa a ser un bien más privado. Tiene un costo y hay que pagarlo, porque si no, ahí sí, todos los peruanos van a tener que financiar a esos que hacen uso de esa agua pagando realmente una tarifa que no es la que corresponde. Entonces, creo que es interesante entender eso también para no ponernos en el plan siempre de estos subsidios que son escondidos y perversos. Porque están haciendo a la vez que se desperdicie un recurso valioso, y no solamente el agua, sino el suelo. Porque al usar más agua de la que se necesita, estamos salinizando el suelo. O sea, perdemos agua y perdemos suelo. Es una locura. Es un problema, casi un rompecabezas. Daniel, ¿cómo se enganchan los pequeños agricultores en la costa con las grandes empresas agroexportadoras? ¿Los pequeños son desplazados por los grandes o esto puede ser un gana-gana? Es un ganar-ganar y es complementario, porque la gran empresa que tiene el mercado, que es Reinaldo, es el que asocia, acopia a productores a través de una cadena productiva que tanto hablábamos y las bondades que tiene, y donde se explotan las potencialidades y capacidades de cada zona, de cada agricultor, para lograr un volumen de producción en la calidad y cantidad apropiadas para atender una demanda en el planeta. Como decía Juan Manuel, donde no hay inversión, donde no hay preocupación por una cuenca, tenemos los desperdicios de agua, no solamente sembrando arroz, que viene a ser hasta cierto punto necesario para mitigar el desperdicio de agua en el momento actual, que no hay infraestructura. Tenemos que tener una política nacional a largo plazo de irrigaciones, de manejo de aguas y de aprovechamiento de un recurso tan valioso, vale más que el oro, que la plata, los diamantes o el cobre, el agua. Por eso tenemos que tener políticas, planes, infraestructura para utilizar mejor un recurso importantísimo como que es el agua, como es el clima, que tenemos el clima envidiable en el mundo. Tengo unos amigos que comercializan semilla israelí. Cuando vienen los judíos y miran el calibre de los tomates, el calibre de todas nuestras verduras, de la zanahoria, y dicen, wonderful, esto es maravilloso, el Perú es mágico. Somos mágicos, es un país mágico. Pero tenemos que aprovechar, canalizar, planificar los proyectos de irrigación y la gran cantidad de recursos que tenemos. No solo nos sobra el oro y la plata, que causa muerte y destrucción, sino nos sobra y utilizamos mal el agua, que puede generar tanta riqueza y tanta bonomía y felicidad al pueblo peruano. Bueno, vamos a una pausa, pero me viene a la mente una frase. El Perú es un país mágico lleno de trucos. Vamos a una pausa. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Reinaldo, ¿cuál es el papel que juegan los gobiernos regionales, el Ministerio de Agricultura y la ANA en esta política de irrigaciones, digamos? Es una buena pregunta, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Piura, el reservorio de Puechos, que es el más importante, está a cargo tiene varios operadores, vamos a decir, varias instituciones que lo manejan, ¿no? Se genera con unas comisiones, las juntas de usuarios son los que demandan el agua. El operador es el Chirapiura, que es un proyecto especial del gobierno regional, y el ANA es el que de alguna manera cuida realmente que se cumpla pues, el tema del agua de la mejor manera. Y además existe el ALA, ¿no? Que también son autoridades locales de agua que generan del ANA. Es decir, al final cuando ocurre un desastre como el del año pasado, que fue sequía, nadie tiene la culpa, nadie es responsable,
¿no? Entonces, esto es una dificultad realmente en el manejo de la represa. No hay alguien que nos ponga un orden que pueda asegurar que el manejo del reservorio sea óptimo, ¿no? Y ocurre esto, pues estos desgastes de usar más el agua o utilizar más el agua cuando debería cuidarse más, sobre todo en la época de estiaje, ¿no? La descentralización no fue completa realmente, ¿no? Ese es un tema más complejo, de repente no toca solamente lo del agua, pero sí hay, por ejemplo, en los gobiernos regionales, tienes un Ministerio de Salud, tienes una Dirección de Salud, un Ministerio de Agricultura, una Dirección de Agricultura, un Ministerio de Vivienda, tienes una Dirección de Vivienda y Construcción, es decir, se duplican las labores, se duplican las funciones y al final, pues, genera, o el centralismo es el que manda, ¿no? Pero en este caso de la irrigación, el problema sería óptimo si es que hubiera solamente un operador encargado y responsable de la infraestructura, del mantenimiento y de la operación. Pero quizás hasta cierto punto o en gran medida, el problema con la descentralización es que se lanzó irresponsablemente cuando la situación no estaba madura, no había políticos a la altura del reto. No había capacidades en las regiones para manejar presupuestos y hacer su propio desarrollo. Y esto, pues, ¿a dónde conduce? Sí, pues quedó en planteamiento. A malos manejos con frecuencia. Así es. Y eso hasta ahora existe, hasta ahora, y no hay ninguna idea o política para solucionarlo, ¿no? Y efectivamente, pues es un problema que existe en las regiones. Juan Manuel, el éxito de la agroindustria en las tierras incorporadas con irrigaciones en la costa, desviando agua captada en la sierra vecina, ha dejado un poco fuera de foco el manejo del agua en la sierra y en la selva. Hace un momento comentaste algo al respecto, pero me gustaría que lo amplíes. Sí. ¿Qué se puede hacer allí para elevar la productividad y desarrollar cultivos que generen empleo y mejoren los ingresos de los agricultores? Sí, un poquito antes quisiera complementar también, cuando dije arroz, no vayan a pensar que estoy en contra del arroz es muy bueno, en el Perú muy rico, yo como arroz, pero el tema es que usa mucha agua, o sea, se irriga por gravedad y por inundación, versus los cultivos de exportación que se riegan por goteo, solamente para que quede claro eso. Y otra cosa también, no aprovechamos los acuíferos. En la zona norte, como tenemos agua barata que viene por el canal, Es que debería haber realmente un estudio para ver la cantidad de agua que se necesita por cada cultivo. Correcto. Y eso sería importante tenerlo claro, ¿no? Y optimizar, por eso balancear entre agua que traemos del canal y el agua que está en el subsuelo. Y de esa manera podemos tener también más hectáreas. Hoy día podríamos ampliar las hectáreas sin tocar mucha infraestructura. Ojo, la eficiencia de riego en el Perú está en 30%. O sea, de cada gota 30% se aprovecha. Con riego tecnificado podríamos subir a 90 o 80. Esto quiere decir que podríamos fácilmente hacer un 40, 50, 60% más de tierras con la misma agua que tenemos hoy día. Mira, interesante. Vayamos ahora a sierra y selva, ¿no? En el Perú, dije hace un momento, tenemos casi 10.000, 12.000 hectáreas invertidos en costa, pero en la sierra tenemos muy poco. Los proyectos más grandes son los que están, bueno, si me permite hablar un poco de sierra, hablaríamos un poco de Arequipa en la parte alta, pero de ahí tendríamos a Ayacucho, Río Cachi, y por ahí creo que tenemos un proyecto más, no tenemos mucho más de gran envergadura. Ahí el déficit que calculamos en un momento era algo así como unos 10.000 millones de soles, ¿no? Que creo que me quedo corto. Ahí son valles interandinos, son mucho más pequeños que los de la costa, no son grandes explanadas, son valles más pequeños, ¿no? Y ahí lo que hay que hacer son irrigaciones quizá menores, medianas o menores. En el año de 2015, o 2014, 2015 se empuja el proyecto Mi Riego, el programa Mi Riego, que tenía de arranque 1.200 millones de soles, que empezó a trabajar proyectos con sierra, ¿no? Selva todavía se quedó un poquito más atrás, al final empezaba a entrar selva, pero el siguiente gobierno lo desactivó. En esta mirada justamente que hablamos de que no tenemos visión de largo plazo. La sierra necesita agua, así como necesita caminos. Ya lo dijo Richard Webb en algún momento. Si queremos más agricultura hay que hacer más caminos, curioso, pero es verdad. Si no necesitamos caminos, ¿cómo sacamos el producto? Pero agua también es fundamental. Los ciclos hídricos en sierra y en selva también están afectados. Entonces tenemos mucha agua en poco tiempo y grandes sequías. Si tenemos riego, podemos cambiar cédula de cultivo, podemos hacer riego tecnificado, podemos mejorar la productividad, obviamente más ingresos para el pequeño productor y estandarización de productos que podemos sacar hacia el mercado con facilidad teniendo las carreteras. Entonces, eso es planificación de largo plazo. Pero ahí viene el tema del mercado.
Y es justamente la ley agraria es importante para Y eso. las grandes empresas que van entrando como tractoras Como y las que motoras. empiezan a mover a los pequeños. Ahí viene justamente. Porque hubo un programa que se llamaba Sierra Exportadora, creo que todavía existe. Sierra y se llama. Selva Exportadora, Sierra y se Selva llama ahora. Exportadora, que tenía una visión interesante, pero pretendía convertir al pequeño productor de ser papero, avero o lo que fuera, convertirlo en agroexportador de un SAS, simplemente con financiamiento y asistencia técnica. Pero eso no funciona. Lo que ha funcionado es el gran empresario que llega y trae tecnología, trae material genético, enseña a trabajar, estandariza productos y luego el agricultor empieza a mirar y aprender. Y empiezan a tener empresas medianas, empiezan a crear empresas. Si uno mira en las estadísticas de la SUNAT y quiénes han sido los beneficiarios, es verdad que los grandes empresarios son los que han tomado la mayor parte del beneficio, pero hay 98% están en manos de pequeños productores. O sea, son los pequeños productores que han crecido en formalidad, los que están presentes en número de empresas, donde más ha crecido son los pequeños productores. O sea, empresas que no existían se crearon. Esas empresas se conectan al mercado, como lo dijo bien Daniel, a partir de estas alianzas. Pero sin agua no hay manera. Y en selva también. En selva tenemos una cosa muy curiosa, Gonzalo, quiero comentar. Si tú miras desde el satélite, cerca a Pucallpa, hay más o menos unas 100.000 hectáreas que tú las ves ya no verdes, sino marrón. Porque ya se degradaron, cortaron el bosque, hicieron ganadería, cultivos, pero como el pequeño productor no tiene dinero y no tiene títulos de propiedad, no se apalanca, no nutre el suelo, ¿qué hace? Se va a cortar más bosque en pie, porque esa materia orgánica que uno tiene los primeros años la aprovecha, es gratis, la da el bosque. ¿Qué ocurre? Esas tierras marrones están desperdiciadas. Si tenemos agua a través de riego, si podemos tener títulos de propiedad, si apalancamos recursos, si traemos inversión de la costa también, que se asocie con pequeños productores, tendríamos un emporio en la Amazonía. En cacao, en café, en palma aceitera, en pitahaya, montones de productos que hoy día están durmiendo ahí en potencial. Entonces, creo que es importante entender que el riego no solo es para costa, es para sierra y es para selva, pero no solo es agua. Es la inteligencia de tener todo junto. Porque ahí también hay un tema, la mirada sectorial. Vamos y ponemos el canal, pero no ponemos carretera, no funciona. Claro. Y como dice Reinaldo, el mercado. Si no hay mercado, no hay el tractor de la empresa que... No hay que ahuyentar al empresario, Lleva al hay que mercado. traerlo. Ese que jala todo. Claro. He escuchado decir que en el Braem hay un potencial gigantesco, enorme. Por que supuesto. las tierras son riquísimas y debieran dedicarse a cosas legales. Una pregunta interesante, Daniel, considerando que estamos con un exministro, un exgobernador regional, De éxito, y le ambos. pregunto a un agricultor y ganadero, ¿por qué no tenemos políticas de Estado en el país? ¿Qué piensa sobre eso? Por la falta de participación popular y por el desprestigio lamentable que ha caído la política, por la improvisación y por los intereses económicos personales, que estamos secuestrados por ellos. Y por la falta de autoridad del Estado. Mira, veíamos que el tema del agua es un tema importantísimo. Tenemos una Autoridad Nacional de Agua, el ANA, que fue creada con una visión de depender de la PCM, un manejo mucho más ejecutivo, mucho más ordenado, vertical. Ahora el ANA, lamentablemente, te lo digo con la visión que tengo como agricultor, que la comparten muchos compañeros nuestros, no da pie en bola. Se pierden recursos, no hay planificación, no hay proyecto de largo plazo, no hay obras planificadas, no hay nada, no hay nada. Las ALAS, las autoridades locales de agua, que son el ejecutor local que está con nosotros, hay a las buenas y a las que no funcionan. En mi zona, el ala de Colcasibos Chivay, que está en la zona del Pedregal, manejaba muy bien. Pero quisiéramos que eso se replique en todo el Perú, donde tengamos autoridades locales de agua que funcionen, no que sean meros organismos burocráticos para dar permisos de trasvase de agua, de movimiento de aguas. Necesitamos política, necesitamos largo plazo, plan y sobre todo una visión de nación y de Estado, qué es lo que queremos. Tenemos oportunidad de oro con la minería. Todos sabemos que el Perú es un país minero, gracias a Dios. Pero somos un país agrícola, es un país productor de alimentos que estamos durmiendo y desperdiciando tantos recursos que van a ser la base para el desarrollo real de la zona rural, olvidada, postrada, y tenemos que aprovechar la oportunidad de subirnos al coche con orden, con política. Necesitamos políticos
Es verdad que necesitamos políticos de verdad, políticos con conocimiento técnico, con compromiso de amor por el Perú. Creo que hay un tema interesante acá porque finalmente una política de Estado alguien tiene que elaborarla. Y los políticos no tienen por qué saber de los temas técnicos, pero debieran ser capaces de liderar la producción de políticas de Estado duraderas y luego que los siguientes gobernantes de turno no metan la mano e interfieran, que dejen vivir a las políticas de Estado y que no vengan con ideas nuevas cada vez que cambian de silla. Y ese creo que es un drama que estamos enfrentando desde siempre. Nos quedan pocos minutos y quería pedirle a cada uno de ustedes que en 1 minuto o 2 minutos hagan un resumen de lo conversado hasta ahora. Bueno, lo que hemos visto es que tenemos gran potencial en el Perú, mucha agua, que es un recurso realmente importante para el futuro. Tenemos una tierra, un país con una tierra riquísima, con muchos microclimas, tenemos mucho potencial para desarrollar, tenemos mercados nuevos que están acercándose. Creo que somos un país que somos eficientes, pero ¿qué nos falta? Infraestructura. Y la infraestructura genera o es... somos un país además que tenemos dinero, porque realmente tenemos un presupuesto nacional que ahora de 251.000 millones de soles, cuando hace 15 años era solamente de 80.000. O sea, es un país con dinero, con genera, hay negocio. O sea, tenemos para cerrar las brechas, ¿no? Para poder cerrar brechas. Creo que hay muchas oportunidades para hacer, pero nos falta planificación. Nos falta mirar a largo plazo, nos falta políticos que realmente tengan esa visión de continuar las cosas, lo que se necesita para poder crecer. Necesitamos lo que decía, capacidad, por ejemplo, en una carrera pública. No existe carrera pública en el Perú. Entonces, los técnicos con meritocracia, eso es lo que nos falta realmente. El problema que tenemos ahora es un tema de personas. Un tema de personas que realmente nos gobiernan, que no tienen esa visión, no tienen esa capacidad para poder... Todos estos recursos que tenemos como peruanos, que podemos ser mucho más ricos, menos pobres, no los orientan de la mejor manera. Creo que eso es importante. Ahora que 1 minuto para cada uno. Juan Manuel. Sí, yo para complementar entonces, yo creo que el tema va a eso, a visión. Y ya que estamos a puertas de entrar ya a un proceso de campaña electoral, yo creo que habría que pedirle a los políticos que quieren gobernar el país que lo primero que tienen que hacer es tener una visión hacia dónde queremos ir y que tengan la capacidad de buscar a los técnicos. Un técnico no hace, una golondrina no hace un verano. O sea, el MEF funcionaba bien, ahora ya no tanto. Agricultura, para llegar donde hemos llegado, hubo una política de Estado, obviamente de los fines de los 90 para acá, y hubo una sola línea, pero ahí vamos. Y así por el siglo. Necesitamos que junten a los técnicos, que se enteren, y una visión nueva de trabajo de territorio. Necesitamos desarrollo territorial, necesitamos pensar en cómo desarrollamos un espacio con todos los actores, porque si seguimos en esta mirada sectorial, cada ministro llegando con su paquetito para darle a cada alcalde o gobernador un proyectito, no va a cambiar la situación. Quiero desarrollar la zona a la obra, quiero desarrollar la zona en la selva, todos a la obra. Es la única manera. Tenemos que empezar a trabajar en territorio. Esa es la forma de cambiar, creo yo, el destino del Perú. Que probablemente para lograr establecer una meritocracia hay que dejar de ver pues al Estado como un botín. Ese es el problema, el meollo del asunto probablemente. 1 minuto, por favor, Daniel. Gonzalo, necesitamos articulación. La regionalización fue en su momento bendita, fue un requerimiento popular, fue una necesidad, pero nos hemos desarticulado. Necesitamos ordenar de nuevo políticamente el Estado, nacional, regional y local, en una sola línea de desarrollo. Necesitamos armar y hacer realidad los proyectos intermedios de sierra a cargo de unos regionales que tienen que tener todo el apoyo técnico, político y financiero para que mi zona, en Condezú, es una provincia riquísima pero a la vez pobre. Tenemos el proyecto Arma 1 y Arma 2 que está votado hace 70 años y se han gastado cientos de millones de dólares y no se ha avanzado nada. Realmente articulación de Estado, planificación y políticas de largo plazo y un plan nacional. Necesitamos rescatar el ANA, hacer el ANA un ente profesional tipo BCR. Necesitamos levantar SENASA porque el actual daño que nos está dando con la fruta a nivel nacional es gravísimo. Lo que se avanzó del 2000 al 2020 con más de 2.000 millones de dólares en inversión del Estado
se está perdiendo. La lucha contra el mojo de la fruta podemos perderla si no hay una visión nacional unificada, articulada en la lucha sanitaria por nuestro país. Bueno, ha sido muy útil e interesante conversar con ustedes. Les agradezco, Reinaldo, Juan Manuel y Daniel. Muy buenas noches.